Nuestra charla de hoy versa sobre las regiones zootécnicas, los biotipos, el aplomo. Es una suerte de clase introductoria a la anatomía, luego de haber visto en las dos primeras clases todos los aspectos de los tejidos que forman un animal. Hoy vamos a armarlo ya para poder navegar completamente a través de las estructuras anatómicas de un animal. Lo primero que hay que hacer notar es que dentro de las conformaciones de los animales hay diferentes biotipos. Por ejemplo, acá tenemos un animal de tipo lechero. Este animal tiene una forma muy especial y la conformación de este animal tiene que ver con la función que va a tener. Este animal está destinado a producir leche. Como ustedes pueden ver, la parte trasera tiene un gran desarrollo de las glándulas mamarias. No es un animal extremadamente gordo y por supuesto que en la estructura tiene todo asociado a la función que tendrá este animal, que es la de producir leches. Por el contrario, este es un animal que está destinado a producir carne. Por otro lado, es un animal destinado a producir carne en un determinado sistema de producción, porque los sistemas de producción norteamericanos, donde todo el engorde se hace en feedlot, los animales tienden a ser mucho más grandes. En cambio, en animales donde gran parte de la producción, salvo la terminación, se realiza en los campos de nuestro país, estos animales tienen una conformación un poco más baja, pero lo que se privilegia es que el desarrollo muscular esté asociado a los cortes que tienen mayor valor. Ustedes pueden ver que la conformación de estos animales en comparación a los lecheros que describimos anteriormente son completamente diferentes. Lo mismo es válido para los caballos, ¿no? No es lo mismo un caballo que va a estar destinado a salto, un caballo que va a estar destinado para jugar al polo, u otros que los atributos pueden ser la belleza. Un animal de tiro, por ejemplo, son extremadamente grandes, poderosos, estaban diseñados para tirar de las carrozas o en el caso del ejército para arrastrar las armas, y este es el típico caso de los lecherones, animales que son gigantes en cuanto al tamaño. Por otro lado, otras especies como el caballo del pueblo argentino, bueno, tienen que tener una determinada estatura, además de la estatura, estar adaptado para correr, para frenar, para las características del juego, y nosotros buscamos en la anatomía del animal que se adapten a la función que va a tener. Y si nosotros analizamos las diferentes regiones, deberíamos hablar que los cuellos, por ejemplo, para los caballos árabes se les suele definir como de cisne, para los caballos criollos se les suele decir el cuello de gallo, y para el pura sangre de carrera es un cuello recto, teniendo los ejemplos como ustedes pueden ver en las diferentes fotografías. Entonces, en general, las carnes van a estar asociadas a la exigencia del mercado, es decir, había un momento que se privilegiaba o que había un profundo interés en la grasa, por ejemplo, para el caso de los cerdos. Entonces, el típico cerdo era el parecido al animal de las alcancías, ¿no? Un animal muy gordo, con muchas grasas. En la medida que esto ha evolucionado hacia cortes más proteicos, hacia jamones mucho más proteicos, se redujo la cantidad de grasa, son animales mucho más musculosos. Con la leche pasa lo mismo, pero en general el animal que está destinado a la producción láctea es mucho más descarnado, como ustedes vieron en la fotografía que yo les mostré, con la ubre muy desarrollada y con buena inserción de las ubres, porque lleva de alguna manera tanto contenido en leche que si no está apropiadamente insertadas, esas ubres tienden a desprenderse y a crear numerosos problemas, lo mismo con los pezones. En cambio, bueno, en algunas zonas donde
los bueyes son los que se dedican a hacer el trabajo, bueno, lo que se privilegia es un animal destinado a realizar fuerza, así como yo describí en el caso de los equinos en relación a los percherones. Finalmente tenemos los animales de doble propósito, ¿no? Por otro lado, ha habido una evolución a lo largo del tiempo. Como yo había mencionado, en algún momento se prefería las grasas, ahora digamos hay una evolución de los animales y han cambiado a lo largo del tiempo. Todo esto es bastante intuitivo y lo pueden estudiar a partir del slide donde se lo describe a la perfección, ¿no? Y acá hay un ejemplo del biotipo de trabajo que el día de hoy existen. Hay numerosas zonas donde los animales tienen un valor realizando la mayor parte de las actividades y seguramente por un tiempo seguirá de esta manera. Bueno, una de las cosas importantes y que creo que es un concepto que yo quiero que ustedes tengan muy en claro es que el animal debe trasladarse para hacer su función, debe trasladarse para comer, debe trasladarse para tomar el agua. Nosotros necesitamos realizar maniobras o técnicas que tienen que ver con la salud, para eso también debe trasladarse. Pero además, si tenemos un animal que es reproductor, en el caso de la hembra, en el momento del coito, debe soportar el peso del macho. En caso de estar preñada, va a tener que llevar a su feto, digamos, que puede llegar a tener varios kilos. En el caso de los machos es aún más importante los aplomos, sobre todo del miembro posterior, porque el animal tiene que buscar a la hembra y al momento de montarla pone todo su peso, a veces más de 500, más de 600 kilos en los dos miembros posteriores. Si ese animal tiene, por ejemplo, malos aplomos, y ya vamos a ver qué son los aplomos, este animal puede experimentar dolores en el momento de realizar el servicio y todo esto puede ser limitarlo en esta función. Bueno, esto es algo que no queremos ver, las lesiones en los miembros, los desvíos por problemas genéticos, todo eso, digamos, pueden limitar la producción animal. Bueno, ahora vamos a hacer para poder estudiar al animal, para poder describir, para poder navegar a lo largo del animal, debemos conocer una serie de nombres a los cuales explicaremos con detalle. Entonces, si nosotros queremos hablar de la región posterior, tenemos que otorgar un nombre. Si queremos hablar de la cabeza, es algo intuitivo y nos vamos a dar cuenta. Pero hay otras regiones que, al no ser muchos de ustedes personas de campo, tal vez no están familiares, y ahora lo vamos a describir tanto desde el punto de vista de los nombres comunes que se lo conocen en nuestras tierras, así como los nombres anatómicos. Bueno, primero, para navegar a lo largo del animal tenemos que saber que no vamos a hablar de arriba y abajo, vamos a hablar de dorsal. ¿Por qué vamos a hablar de dorsal? Porque está próximo al dorso del animal, y vamos a hablar de ventral, lo que se encuentra en la porción inferior. No vamos a decir abajo, y vamos a hablar de ventral porque está próximo al vientre. Por otro lado, cuando estamos hablando de la porción anterior del animal, vamos a hablar de craneal. Si estamos hablando de una parte posterior del animal, vamos a hablar de caudal. Ahora, todo esto no es válido para los miembros, donde tenemos una nomenclatura diferente. Vamos a ver si es que tenemos las regiones. Esto es craneal, esto es hacia caudal, ¿no? Dice, hacia caudal no significa que estamos exactamente en la zona posterior extrema,
Es decir, nosotros hacemos referencia, por ejemplo, decimos, tenemos el cuello y hacia caudal nos encontramos con el tronco, ¿no? Craneal es hacia la cabeza, caudal es hacia atrás, dorsal es hacia arriba, ventral es hacia abajo. Por otro lado, cuando nos referimos en los miembros, hay distinción si estamos hablando de miembro anterior o de miembro posterior. Pero hablamos de dorsal en la porción, digamos, anterior de los miembros y palmar en la porción posterior en relación a los miembros anteriores. Porque esto sería dorsal y esto sería palmar y hace referencia a la palma de la mano de los miembros anteriores. Pero en los miembros posteriores hablamos de dorsal y de plantar. ¿Por qué plantar? Bueno, porque la planta de los pies. Estamos haciendo referencia o haciendo un paralelismo a lo que es nuestro miembro posterior. Nuestro miembro inferior, en el caso de los animales, es el miembro posterior y cuando hacemos referencia al miembro superior, en nuestro caso, en los animales, es el miembro anterior. Bueno, de vuelta, dorsal y ventral, craneal, caudal. Bueno, hay otros términos que me gustaría mencionar. Uno de ellos es rostral, que hace referencia hacia la nariz, ¿no? Solo en la cabeza hablamos de rostral. En cambio, en los miembros hay otro término que me gustaría introducir, que es el de proximal, que es en dirección hacia el cuerpo, hacia el tronco. En cambio, distal es alejándose. Esto cuando nos referimos a los miembros. A su vez podemos hablar de lateral cuando nos referimos al lado externo y medial cuando nos referimos en el centro, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que palmar es para la palma de la mano y plantar es para el pie, la parte posterior del miembro, sobre todo cuando más vamos a distal, esto es mucho más aplicable. De vuelta, hacemos un repaso. Proximal es próximo del cuerpo, distal es cuando se aleja del cuerpo y de vuelta repasamos el término dorsal y palmar y después tenemos lateral hacia afuera en ambos miembros anteriores hacia afuera y medial es hacia adentro. Acá por lo contrario tenemos rostral, esto es para la cabeza, y caudal, digamos, en la medida que nos alejamos de lo que es rostral. Bueno, en la osteología, ¿se acuerdan que ya habíamos visto que todo lo referente al tejido óseo lo llamamos osteología, es el estudio de los huesos, ¿no? Es típico en los museos, yo les aconsejo que visiten el Museo de Veterinaria, se caracterizan por tener el esqueleto completo de un animal. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos el tronco, la cabeza y por otro lado miembro anterior y miembro posterior. Bueno, lo que vale decir es que sobre todo tenemos diferencias a nivel de los miembros. Recordemos que un caballo tiene, digamos, prácticamente evolucionado uno solo de lo que representaría para nosotros los dedos. En cambio, una vaca tiene muy bien desarrollados dos, con menor desarrollo de otros, y lo mismo es válido para el caso del cerdo, que el desarrollo mayor a nivel de los miembros es dos. Entonces, de aquí para abajo hay grandes diferencias, desde el carpo para abajo hay grandes diferencias, después mayoritariamente son similares, aunque hay diferencias en cuanto al número de ciertos componentes que ya los iremos mencionando.
Bueno, esto es lo referente al miembro anterior. El miembro anterior está formado por la escápula, este es del miembro posterior del fémur, y lo que nosotros estamos viendo aquí es todo, digamos, la porción extrema. Pero esto nos sirve para decir que hay diferentes tipos de huesos. Tenemos huesos que nosotros llamamos planos, como es el caso de... esto es está formado en realidad por 3 huesos, pero parte de estos huesos tienen una estructura plana. Existen huesos que son largos, como el caso del fémur. Otros huesos son irregulares, como es el caso de una vértebra. Y hay huesos que llamamos cortos, ¿no? Pero la primera clasificación es en largos, cortos, planos e irregulares. Bueno, esto son cosas que son obvias, ustedes a lo largo ya lo van a comprender. Las funciones del hueso son el sostén, la protección. Recuerden los huesos del cráneo que están protegiendo al cerebro o la columna. En las vértebras, la médula raquídea se encuentra en un canal que le forman las vértebras. Son un reservorio de calcio y lo que le había mencionado en la primera clase, el hueso es mucho más dinámico de lo que nosotros pensamos y está constantemente, digamos, sufriendo cambios, y una de las funciones que tiene es regular el calcio, que es un electrolito que es tan importante. Por otro lado, digamos, está asociado a la función locomotora. Para eso se asocia con los músculos y tendones, y hay todo un sistema de palancas que están destinados a que el animal sea eficiente en los movimientos. Pero también lo que deben saber, eso lo vamos a ver con mucho más detalle cuando estudiemos la sangre. La sangre se origina a partir de la médula ósea, y la médula ósea están dentro, mayoritariamente grandes porciones en los canales medulares de algunos huesos largos, pero en todo hueso esponjoso hay médula ósea. Bueno, es fascinante a veces cuando uno comienza a estudiar la evolución de los animales, porque uno ve que nuestros animales actuales fueron sufriendo una serie de cambios, y en algunos casos específicos, como el caso del caballo, estos cambios se han ido estudiando de manera tal de que el caballo primitivo era mucho más pequeño y tenía una estructura realmente diferente. Había diferencias también en la estructura que existía en los miembros, y a lo largo del tiempo ha ido perdiendo dedo y se ha ido adaptando a la estructura actual del caballo, en la cual prácticamente lo que representaría un dedo, digamos, fue mantenido, en tanto que los otros dedos se han perdido, ¿no? Entonces esto se nota estudiando los huesos, y hay diferentes especies que fueron los antecesores del caballo, los cuales, como yo dije, tenían una conformación totalmente diferente. Debemos hablar de esqueleto axial, que son, digamos, lo que conforman el tronco, ¿no? Soportan y contienen a los órganos. Hay una serie de cavidades que vamos a estudiar con sumo detalle, y está el esqueleto apendicular, donde se encuentran los referentes a los miembros, las extremidades, e incluye, digamos, a la cintura, ¿no? Entonces todo esto es la primera de ellas, y en tanto que la apendicular lo constituye desde la cadera o desde la paleta para abajo. Axial y apendicular.
Bueno, como ustedes recordarán, el tejido óseo es un tejido conectivo especial, ¿no? Que las células eran los osteoblastos, los osteocistos, los osteoclastos. Había una matriz ósea que tenía cristales de hidroxiapatita de calcio, ¿no? Que es un componente extracelular calcificado. Tiene contenido de agua, pero tiene un 45% de fosfato y carbonato de calcio, un 30% de materia orgánica, principalmente colágeno y otras proteínas. Y insisto, es un tejido dinámico, con constantes cambios. Esto ya lo hemos estudiado en la clase anterior. Por otro lado, ustedes recuerden que hablamos de dos tipos de tejido óseo. El esponjoso, que acá está muy bien representado, y el tejido compacto, en este caso en la periferia o en la porción principal de los huesos. Bueno, recuerden que la conformación era como láminas, como trabéculas y con los espacios que usualmente están llenos por la médula ósea. En cambio, en el caso del tejido compacto estaban los ostiones, esas estructuras, digamos, que tenían el vaso a nivel central. El hueso era vascular a diferencia del cartílago. Y el órgano hueso no solo está formado por tejido óseo, sino en los extremos, y ya veremos en la metáfisis, está constituido por cartílago. Esto para mostrarles en un hueso, como ya les dije, en las superficies articulares hay cartílago hialino, la cabeza, que tiene un gran componente de tejido esponjoso con tejido compacto en la periferia. Esto se va haciendo mucho más notable. Observen cómo este hueso tiene un espacio donde se encuentra la médula ósea, y de vuelta acá sobre todo tejido compacto, y en los extremos nuevamente vamos a tener tejido esponjoso. Ya veremos que hay diferentes regiones, pero quiero aclarar que hay una zona que en los animales que no han alcanzado adultez, que está formado por cartílago. Ya lo vamos a hablar en detalle. Entonces, ahora hay regiones, ¿no? Hay regiones en el tejido óseo. La primera de ellas es la epífisis, que es el extremo. El cuerpo en sí lo llamamos diáfisis, y hay una zona que llamamos metáfisis. A mí me gusta, o tal vez lo que no me gusta de este esquema, yo la restringo como un poco más limitada. Bueno, como ustedes pueden ver acá, este es el tejido óseo común. En cambio, en esta zona hay tejido óseo esponjoso. Bueno, la epífisis es la extremidad y el diáfisis es casi todo el cuerpo, el tronco cilíndrico. Y la metafasis es lo que une la epífisis y la diáfisis, y es un cartílago de crecimiento, ¿no? Todo lo que rodea al hueso tiene un nombre, que es el de periósteo. Y todo lo que rodea ese canal medular que está dentro es lo que llamamos el endósteo. Y la cavidad medular es donde se encuentra, por supuesto, la médula ósea, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Esto es la epífisis, esto es la diáfisis, y la metáfisis es esto. Como yo les había mencionado, yo restringo el espacio de la metáfisis, digamos, a la zona en que se encuentra el cartílago, la zona de unión entre epífisis y diáfisis, ¿no? Y también ustedes pueden ver acá la diferencia entre el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Bueno, esto que está acá es el periósteo, y rodeando la cavidad medular tenemos el endósteo. Por supuesto, toda superficie en contacto, toda superficie en roce está constituida por cartílago hialino. Bueno, el cartílago ya lo hemos visto que también es un tipo de tejido
conectivo especializado, que tenía consistencia gomosa, que no tenía vascularización, que la célula de los condrocitos, los condroblastos, que también tenían fibras colágenas, pero que la matriz, sobre todo en el hialino, entre la matriz y la fibra, no se veía la diferencia y en general se tenía de color basófilo. ¿Se acuerdan cuando lo mirábamos en las preparaciones histológicas, ¿no? Pero esto es lo referente al cartílago hialino. El cartílago fibroso era mucho más notable la cantidad de fibras colágenas, se podían ver en las preparaciones histológicas con la tecnología tradicional y recuerden que formaba los meniscos, los discos intervertebrales, en tanto que el elástico estaba mucho más restringido y no tan asociado a al esqueleto. La oreja sigue en la epiglotis. Bueno, volviendo al tema de la clasificación, tenemos los huesos largos, el fémur, que forma un hueso importante del muslo, el húmero en el miembro anterior, son ejemplos de esos, son huesos que por la contracción muscular ejercen una función de palanca. Los huesos planos son los que se encuentran en el cráneo. Bueno, ustedes saben que tienen la función de protección del sistema nervioso central. En cambio, hay huesos cortos en el carpo, en el tarso, donde tienen una gran habilidad para amortiguar, ¿no? Aparte, permiten movimientos, digamos, un poco más complejos que en el caso de otros huesos. Los irregulares generalmente son impares, se encuentran en la línea media y constituyen las vértebras, ya lo estudiaremos en detalle. Por otro lado, hay huesos que son neumáticos. Neumático significa que tienen aire adentro. Y tienen aire porque imagínense una cabeza de un caballo enorme y que fuera todo sólida. El animal tendría que usar mucha energía para poder mantenerla. En cambio, si hay cavidades, que las tienen, como luego lo estudiaremos, espacios aéreos, los senos, llamados senos, de alguna manera se aliviana el peso de esta estructura que es la cabeza, porque bueno, hay lugares que van a estar solamente llenos de aire. En tanto que los sesamoideos, y tenemos varios ejemplos a nivel de la rótula, el nudo, el navicular, todos los cuales estudiaremos, están asociados a tendones, reducen las fricciones o cambian el curso de algunos ligamentos. Bueno, vamos a ver la columna vertebral. La columna vertebral tiene nombres y diferentes y es fácil de ser reconocida las vértebras, las cuales estudiaremos en detalle, pero podemos clasificarla en la zona cervical, que corresponde al cuello, la torácica en relación a la cavidad torácica, la lumbar entre la cavidad torácica y los sacros, que hay una fusión en este caso de vértebra, y ya en la cola estamos hablando de las vértebras coxistas. Entonces las vértebras que conocemos son las cervicales, la torácica, las lumbares, las sacras y las coxigias. Por supuesto que cada una tiene un número especial y también tienen una estructura especial. Deberíamos describir que toda vértebra tiene un núcleo pulposo, no tiene esta parte que llamamos cuerpo, tiene algo que se llama apófisis transversa, pueden ver acá, y esta que se llama apófisis espinosa. Hay un espacio que está encerrando entre las apófisis y es por donde va la médula. Bueno, por supuesto que la estructura va a variar. Por ejemplo, en las torácicas tienen muy desarrollado la apófisis espinosa. Las vértebras sacras están fusionadas
y forman una unidad. Son 5 vértebras que suelen estar fusionadas y a su vez articulan con lo que es el hueso coxal, el cual ya lo analizaremos. Estas son las fórmulas para las diferentes especies de las vértebras, ¿no? Es decir, el equino, la mayor parte de las especies tienen cervicales 7, ¿no? En cambio, el número de torácicas varía entre un equino, un bovino, una oveja. Las lumbares son relativamente constantes, aunque hay una diferencia. Las sacras y las coxigias, donde ustedes pueden ver el subíndice es el número, C es de cervical, T de torácica, E de lumbar, S de sacra, y las coxigias acá también las pusimos como CO. Diferentes especies, diferentes números de vértebras. Antes de irme de las vértebras, quisiera mencionar que hay 2 vértebras cervicales que tienen nombres especiales. Y la primera vértebra cervical se denomina atlas y la segunda vértebra cervical se denomina axis, ¿no? Porque tiene una estructura muy especial. En general uno puede reconocer por la estructura, por el tamaño, eso lo vamos a hacer, de alguna manera vamos a tratar de hacer una demostración práctica para que ustedes puedan reconocerlas. Bueno, deberíamos hablar de la cintura pélvica. La cintura pélvica, como ya les anticipé, es un hueso formado por la fusión de 3 huesos claros, el ilion, el isquion y el pubis. ¿Por qué será importante el hueso de la cadera? Bueno, porque tiene que ver mucho con el parto, ¿no? Es decir, sufre cambio, forma parte de lo que se llama el canal duro del parto y el feto va a tener que atravesar este canal duro del parto. El conjunto de los 3 huesos constituye lo que llamamos el coxal. Bueno, y la articulación, porque hay tanto un ilion, isquien y pubis del lado izquierdo y otro del lado derecho, la articulación entre ambas partes es lo que se produce a través de la llamada sínfisis púbica, y por otro lado el hueso coxal articula con el sacro, que recuerdan que eran esas vértebras, 4 o 5 vértebras fusionadas. Bueno, entonces el pubis y el isquio forman esta parte, en cambio el ilion es esta parte más importante. Hay una estructura que nosotros podemos percibir en cualquier animal de forma muy notable, ¿no? Que es una tuberosidad coxal. La zona que se articula es la sínfisis púbica. Acá ustedes pueden ver, esta parte es el pubis, esto es el isquion y esta parte es el ilion, ¿no? Por supuesto que esto es dorsal y esto es ventral, y en conjunto con el sacro, toda esta estructura forma el canal duro del parto, es decir, por donde debe salir el feto, bueno, que tiene cierta flexibilidad, y vale decir que es una articulación, ya veremos más adelante, una articulación semimóvil, porque en el momento del parto, de alguna manera tiene la capacidad de separarse para que pueda pasar el feto y salir al exterior. Entonces, este hueso es lo que yo les digo, el feto para salir tiene zonas más gruesas, como la zona justamente donde se encuentran los huesos de la paleta y la cadera. Entonces el límite para el pasaje lo constituye el canal duro del parto. Una de las cosas que uno hace para permitir la salida a través del canal duro del parto es tratar que ambos miembros no se encuentran los dos al mismo nivel, ¿no? Sino que uno va, cuando uno asiste al parto, uno intenta sacar
un hueso con antelación, un miembro con antelación del otro. ¿No? Es decir, esto estaría mal tenerlo a la par, sino que uno tiene que tirar uno un poquito más, desacomodar un poquito para que de alguna manera darle un ángulo para permitir la salida a través del canal duro del parto. Bueno, las aves tienen diferencias y la diferencia que tienen las aves es que están preparadas para volar, entonces una de las cosas que debe realizar es reducir el peso del esqueleto. Entonces hay cavidades que están llenas de aires dentro de los huesos, hay espacios que se denominan sacos aéreos que están relacionados al sistema respiratorio, ¿no? Y los huesos del cráneo están fusionados prácticamente sin suturas, que es lo que vamos a ver en los huesos del cráneo. No hay sacro, tiene la quilla, que es el esternón, y hay extremidades anteriores modificadas para constituir alas. ¿No? Los sacos aéreos de alguna manera son estructuras membranosas que se asocian a los huesos y bueno, de alguna manera todo esto favorece la ausencia del sacro y la quilla. Son los tres elementos que las aves tienen diferente en su esqueleto, ¿no? Y lo interesante son los espacios en el hueso con aire. Bueno, vamos a ver las articulaciones. Las articulaciones pueden ser móviles o pueden ser inmóviles y finalmente tenemos las anfiartrosis. Tiene un nombre difícil el estudio de las articulaciones, que es la sindesmología. Pero básicamente las articulaciones óseas no solamente están constituidas por huesos, sino que recuerden que están las superficies articulares recubiertas por tejido articular. Hay uniones entre los huesos que están representadas por lo que se llama la membrana sinovial. Y hay un líquido que se forma y que lubrica, que se llama el líquido sinovial, que se parece mucho a la clara del huevo, es muy viscosa y de alguna manera facilita el desplazamiento, ¿no? Esto es un ejemplo de una articulación móvil entre dos huesos importantes. La clasificación entonces estructural es en inmóvil, semimóviles y móviles. Las móviles por tener esa cavidad sinovial, por tener las membranas sinoviales, las llamamos sinoviales también. Las semimóviles son cartilaginosas, ¿no? Entre los discos intervertebrales y en la cintura pélvica existe este tipo de articulación. Finalmente tenemos la fibrosa, que son inmóviles, ¿no? En el hueso del cráneo no hay suturas se llaman, digamos, los huesos muchas veces se relacionan unos con otros y están, digamos, unidos fuertemente por cartílagos, están unidos fuertemente por tejido fibroso. En el metacarpo, entre los metacarpos suele darse este tipo de unión también. Y hay otra clasificación que es funcional, ¿no? Entonces donde ya aplicamos, a mí realmente me gusta la clasificación funcional, ¿no? Diartrosis, que son las móviles, las anfiartrosis, que son las semimóviles, y las sinartrosis, que son las inmóviles. Es decir, cuando hablamos de sinartrosis hablamos de esto, o englobamos a estas. Entonces, de vuelta, la estructural es sinovial cuando, digamos, tiene la cápsula y tiene el líquido, no hay una continuidad. En cambio, dentro de las semimóviles hay cartílago a veces entre las articulaciones. En cambio, la de los huesos del cráneo
están formados por un tejido fibroso que directamente une las dos superficies. Bueno, es muy importante entender que de las articulaciones móviles, es decir, las diartrosis, tenemos la capacidad de flexión, lo voy a ejemplificar con los movimientos de mi brazo, de extensión, de rotación, ¿no?, de abducción hacia mediales. ¿Se acuerdan? Medial era hacia adentro, ¿no? Y de abducción, que es hacia lateral, ¿no? La circunducción, ¿no?, es el movimiento así. La pronación, la cara dorsal hacia arriba, esto es pronación. Y supinación es la cara palmar hacia abajo. Finalmente tenemos las del deslizamiento, ¿no?, las del carpo. Hay deslizamiento, es decir, cuando una superficie se mueve sobre la otra. Entonces acá ejemplificamos estos movimientos. Acá estamos hablando de abducción, ¿no?, y aducción. Abducción y aducción. Bueno, flexión, imagínense, acá estoy flexionando y acá estoy extendiendo. Supinación, pronación. Bueno, esto es muy importante de tener en cuenta. Cuando la articulación constantemente está sometida a fuerza desequilibrada, es decir, lo que es natural para esa articulación, cosa que puede pasar de vuelta, hay una palabra que vamos a hablar luego, que es los aplomos. En esos casos se puede generar dolor. Entonces, una de las razones por la cual uno persigue los aplomos en los animales de producción es para tener animales que sus articulaciones estén muy bien. Bueno, este es un esqueleto equino. Acá están todos los huesos. Desgraciadamente van a tener que saber el nombre de la mayor parte de los huesos, ¿no? Entonces, tenemos la mandíbula, ¿no?, el hueso de la cabeza. El cráneo tiene un montón de partes. El más notable es donde se insertan los huesos, los dientes, el maxilar, pero tiene el frontal. Ya vamos a ver cuando tengamos una cabeza, por supuesto, las cervicales, las costillas articulando con la vértebra y conformando la cavidad torácica. Pero si hablamos de los miembros, es una pregunta muy frecuente en los exámenes, que el miembro anterior está formado por la escápula, por el húmero, el cúbito y radio, y luego tenemos los huesos del carpo, que son bastante complejos, son huesos cortos. Finalmente tenemos el metacarpo, la primera falange, segunda falange y tercera falange. Eso es el miembro anterior. El miembro posterior, lo que es la escápula, está reemplazado por el coxal. ¿Se acuerdan que era la unión de tres huesos diferentes? El fémur, la tibia y peroné. Lo que era el carpo antes va a ser el tarso en el miembro posterior. Y finalmente vamos a tener el metacarpo, pero ahora vamos a llamar metatarso, primera, segunda y tercera falange. Entonces la diferencia, recuerden que lo que es escápula, hueso de la paleta,
lo constituye el coxal, lo que es el húmero pasa a ser reemplazado por el fémur, lo que es el radio y el cúbito, que es más pequeño, es reemplazado por tibia y peroné, lo que es carpo en el miembro anterior es tarso en el miembro posterior, y lo que es metacarpo pasa a ser metatarso en el miembro posterior, y ya después en primera, segunda y tercera falange tiene la misma denominación. Bueno, en el caso de la vaca es algo semejante, nada más que hay una duplicación, ¿no?, a partir de las porciones más distales del miembro. Bueno, ahora hacemos un paréntesis y vamos a hacer un nuevo video en el cual describimos la siguiente sección. Muchas gracias.